Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de la química sanguínea. Mi grupo está conformado por Claudia Castiblanco, Lidia Adriana Cruz, Jessica Rivera y Diana Carolina Bastos. Pertenecemos al programa de enfermería fines de semana del área andina en el grupo 241. La química sanguínea es un estudio de laboratorio que se encarga del análisis, la medición y reporte de los componentes químicos disueltos en la sangre, especialmente en el suero. Estos componentes incluyen enzimas, proteínas, electrolitos, lípidos y glucosa. Todos estos componentes químicos los obtenemos a partir de la toma de muestra del paciente. Y una vez esta muestra es llevada a un tubo de ensayo, se realiza la centrifugación para obtener el suero o el plasma. La diferencia entre estos dos es que en el plasma encontramos el fibrinógeno, que es un componente de la cascada de coagulación, y en el suero no lo encontramos. Los elementos básicos que evalúan la química sanguínea son la glucosa, la urea, el ácido úrico, la creatinina, el colesterol y los triglicéridos. Estos 6 elementos son muy importantes porque me permiten tener un diagnóstico de diferentes patologías. Por ejemplo, al medir la glucosa en sangre y obtener un valor elevado, podemos padecer el riesgo de presentar una enfermedad como la diabetes. En el análisis de la urea es el resultado final del metabolismo de las proteínas y se forma en el hígado a partir de la destrucción de estas proteínas. El test de urea es un análisis que mide la cantidad o la concentración de urea o nitrógeno ureico presente en la sangre. El ácido úrico se forma a partir de la descomposición de las purinas. Estas sustancias pueden proceder del ADN y también se encuentran contenidas en ciertos alimentos como las carnes rojas y el alcohol. Y la creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina. Y la creatina es un nutriente útil para los músculos. Al tener valores elevados de estos 3 elementos, podemos observar el funcionamiento de los riñones. Y el colesterol es un tipo de grasa natural presente en el organismo. Tenemos 2 tipos, uno el HDL y el LDL. Al tener un nivel elevado de colesterol, podemos aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Y los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportada por el organismo. Esto ocurre cuando, al ingerir los alimentos, el organismo digiere las grasas de estos alimentos y posteriormente libera los triglicéridos a la sangre. Valores normales de las principales pruebas de laboratorio. Debemos tener en cuenta que según el laboratorio estos valores pueden variar. Hemograma. Un hemograma completo es un análisis de sangre que usamos para evaluar el estado de salud general de una persona y detectar una amplia variedad de enfermedades, incluida la anemia, infecciones y leucemia. Un hemograma completo mide los niveles de varios componentes y características de la sangre, como son los glóbulos rojos que transportan oxígeno, glóbulos blancos que combaten las infecciones, la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno, hematocritos, que es la proporción de glóbulos rojos comparada con el componente líquido o plasma de la sangre, y las plaquetas que ayudan a coagular la sangre. Dentro del hemograma tenemos los siguientes valores normales. Tenemos el recuento de glóbulos rojos que varía en los hombres y en las mujeres.
En los hombres de 4.35 a 5.65 mil millones de células por microlitro. En las mujeres de 3.92 a 5.13 mil millones de células por microlitro. La hemoglobina en los hombres va de 13.2 a 16.6 gramos por decilitro y en las mujeres de 11.6 a 15 gramos por decilitro. Los hematocritos en los hombres de 38.3 a 48.6% y en las mujeres del 35.5 al 44.9%. Otro de nuestros exámenes de laboratorio son los tiempos, también llamados PT o PTT, que es un análisis que mide el tiempo que le lleva a la sangre en coagularse. Se puede utilizar para determinar si hay problemas de sangrado. Los resultados normales son de 25 a 35 segundos, es decir, el tiempo que la sangre demora en coagularse. Gracias a los electrolitos podemos tener energía y podemos estar hidratados. Los electrolitos más comunes en la sangre son el sodio, potasio, calcio, fósforo y el magnesio. Los niveles normales del sodio de 135 a 144 miliequivalentes, el potasio de 3.5 a 5 miliequivalentes. Cuando hay descenso en el potasio se hace reposición de potasio, hay goteo de potasio central, goteo basal, sobre todo en cirugías de gastroenterología, cuando ha habido corte de alguna parte del intestino, colocación de una ileostomía o colostomía. Tenemos el calcio, los valores normales de 8.5 a 10.5 mil equivalentes. Este tiende a descender cuando hay cirugías de tiroides. Para aumentarlos mandan calcio oral y gluconato de calcio. Tenemos fósforo que va de 2.5 a 4.5 mil equivalentes y el magnesio de 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro. La función renal la utilizamos para saber qué también están funcionando nuestros riñones. Dentro de estos tenemos boom, creatinina y depuración de creatinina que se hace en 24 horas. El boom, los valores normales son de 6.25 miligramos por decilitro y una función renal óptima de 15.5 miligramos por decilitro. La creatinina varía en hombres y mujeres, en hombres de 0.74 a 1.35 miligramos por decilitro y mujeres de 0.59 a 1.04 miligramos por decilitro. La depuración de creatinina consiste en orinar durante 24 horas en un tarro especial que otorga el laboratorio. Se pone el peso y la talla del paciente y a la hora que se inició. A las 24 horas se termina de recoger la orina y va acompañada de un tubo seco y pues es procesada en el laboratorio. La troponina es una proteína que aparece cuando hay un paro cardíaco. En una persona saludable no se detectan estas proteínas en la sangre y se considera una prueba negativa. Los valores normales son troponina T de 0.0 a 0.04 nanogramos por mililitro y la troponina I de 0.0 a 0.1 y almacenamiento de sangre para nanogramos bioquímica, por mililitro. inmunología, serología y pruebas de varios tipos de virus. La superficie interna de este tubo es extremadamente lisa para la actividad normal de los trombocitos y la coagulación sin impedimentos, lo que evita la hemodiálisis y adición del corpúsculo sanguíneo a la fibrina a la superficie interna. El tiempo para la retracción completa es de 1.5 a 2 horas y el tiempo de centrifugación es más o menos de 5 minutos. Las inversiones que se le deben realizar después de que se toma la muestra es 0. Vamos a ver el tubo con activador de coágulo, que es el de tapa naranja. Este tubo se usa en recolección de sangre para bioquímica e inmunología en la inspección médica que requiere el suero. El tiempo para la retracción completa del coágulo es de 20 a 25 minutos. El tiempo de centrifugación es de 5 minutos
y las inversiones que se le deben realizar son 5 después de que se toma la muestra. El tubo con gel separador, el de tapa amarilla, se usa en una gran variedad de pruebas que requieren suero separado, incluyendo la bioquímica, la inmunología, la microbiología y toxicología. El tiempo para la retracción completa del coágulo es de 20 a 25 minutos. El tiempo de centrifugación es de 5 minutos y las inversiones que se le deben dar son 5. Luego seguimos con los tubos de plasma. Encontramos el de tapa azul celeste, que se utiliza en pruebas de coagulación de la sangre y se aplica en el sistema del PTT, PTT y fibrógeno. El tubo contiene un citrado de sodio que actúa como un anticoagulante reversible y al unirse con los iones de calcio en la sangre, posteriormente interrumpir la cascada de coagulación. Las inversiones que se le deben dar después de la extracción es de 3 a 4. El tubo con heparina, que es el de tapa verde, se utiliza para la extracción de sangre de pruebas de plasma clínico, bioquímica de emergencia y reología sanguínea. Es similar a los tubos activadores de coágulos en suero, pero adecuado para las pruebas de plasma en suero. El tiempo de centrifugación es de 3 minutos, las inversiones que se le deben dar son 8. El tubo de glucosa, que es el mismo tubo de capa gris, se usa en recolección de sangre para pruebas como azúcar en la sangre, tolerancia al azúcar y lactato. El fluoruro de sodio agregado previene efectivamente el metabolismo del azúcar en la sangre y la heparina del sodio resuelve con éxito la hemólisis. El tiempo en centrifugación es de 5 minutos y las inversiones que se le deben dar son 8. Los tubos de sangre total, que es el mismo de tapa lila, es un tubo estándar utilizado en hematología clínica para pruebas cruzadas, para grupos sanguíneos y diversos instrumentos de análisis en las células sanguíneas. El aditivo EDTA actúa como un potente anticoagulante al unirse al calcio en la sangre. El tubo ofrece la protección integral de las células sanguíneas y las inversiones que se le deben dar son 8. Los tubos de sangre total es el de tapa negra, lo encontramos. Este se usa para medir la velocidad de sedimentación globular, el mismo BCG. Este BCG es la velocidad en que los glóbulos rojos en sangre entera anticoagulada descienden en un tubo estandarizado durante un periodo de 1 hora. Es una prueba de hematología común y es una medida no específica de inflamación. Continuamos con el procedimiento de técnica de la muestra en vacío. Para este procedimiento, entonces, inicialmente vamos a verificar la cabina donde se va a tomar la muestra, que se encuentre totalmente limpia. Vamos a confirmar el nombre del paciente para verificar la petición médica y poner las etiquetas. Vamos a comprobar vamos a ordenar el material a utilizar y vamos a identificar los tubos. Le vamos a explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar y vamos a abrir la precinta de la aguja de extracción múltiple de sangre al vacío frente al paciente. Vamos a enroscar la aguja en el vacutainer y nos procedemos a limpiar las manos. Luego vamos a ponernos los guantes y vamos a colocar el brazo del paciente inclinado hacia abajo a la altura del hombro. Si se utilizó el torniquete, para seleccionar la vena de forma preliminar, pedir al paciente que abra y cierre la mano, luego soltar el torniquete y esperar 2 minutos para utilizar nuevamente. Vamos a realizar la antisepsia. Ponemos el torniquete en el brazo del paciente. Vamos a retirar la protección que cubre la aguja de extracción múltiple de sangre por vacío. Luego vamos a realizar la punción en un ángulo de 30 grados con el bisel de la aguja hacia arriba. Si es necesario estirar la piel para ver la vena mejor, lo vamos a hacer lejos del lugar de antisepsia. Vamos a insertar el primer tubo de vacío y cuando la sangre empiece a fluir dentro del tubo vamos a quitar el torniquete del brazo y pedir que deje la mano abierta. Vamos a realizar el cambio de tubos sucesivamente y vamos a homogenizar o invertir los tubos en la forma como se explicó previamente. Después de retirar el último tubo, vamos a retirar la aguja, vamos a comprimir la zona de punción con algodón o gasas. Vamos a hacer la presión en la zona durante 1 a 2 minutos. Vamos a tirar la aguja en el guardián
y luego procedemos a poner el parche oclusivo en la zona que se hizo la punción. Vamos a indicar al paciente que no doble el brazo y que no haga fuerza durante 1 hora en ese mismo brazo. Procedemos a preguntar si existen algunas dudas sobre el procedimiento que se le realizó y luego vamos a colocar las muestras en el lugar que corresponde. Gracias.